Pues muy buenas tardes a todos los que se encuentran conectados en esta sesión del Seminario Permanente de Investigación que el Colegio de Tlaxcala ha mantenido desde hace 2 años como un espacio de divulgación científica por parte de profesores, investigadores y alumnos sobre los trabajos y investigaciones que se encuentran realizando para el desarrollo de nuestro estado y nuestra comunidad y obviamente la región. En esta ocasión, me es grato moderar esta sesión a cargo del doctor Andrés María Ramírez, profesor investigador del Centro de Estudios en Turismo Sustentable de uno de los centros del Colegio de Tlaxcala, con el tema El cambio climático es el principal desafío de la humanidad en el siglo XXI. Muy buenas tardes, doctor. ¿Cómo se encuentra? Gracias y preocupado por el cambio climático. Sí, definitivamente es un tema que a todos nos preocupa. De esto vamos a platicar en esta sesión del seminario. Me voy a permitir leer la síntesis curricular del profesor Andrés María para después darle el uso de la voz para que exponga su tema y después pasaremos a la sesión de preguntas y respuestas de nuestro auditorio que se encuentra conectado. Andrés María Ramírez es licenciado en Agronomía con especialidad en Fitotecnia en la Universidad de Guadalajara, con maestría y doctorado en Ciencias en Edafología, que es fertilidad de suelos, en el Colegio de Posgraduados Campus Montesillo, México. Por 28 años fue investigador agrícola en el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, INIFAP, y desde 2013 es profesor investigador de tiempo completo del Colegio de Tlaxcala, donde aborda las líneas de investigación de agricultura tradicional, maíz, traspatio, medio ambiente y sustentabilidad, ética y bioética. Es integrante de las redes de investigación, Red de Etnoecología y Patrimonio Biocultural de CONACYT, integrante de la Red Nacional de Investigación en Servicios Ambientales y Forestales y Cambio Climático, y miembro de la red ITD Alliance, Global Alliance for Inter and Transdisciplinarity. Y también es miembro del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras Nivel 1. Adelante, profesor, si gusta usted compartir pantalla de su exposición, lo escuchamos. Gracias. Por favor, si me confirma, doctora, cuando logre que se vea y me indica cuándo empezar. Sí, ya se ve. ¿Ya se ve? Sí, Bien, voy a empezar y si hay algún inconveniente me avisa, por favor. Bueno, voy a hacer una breve introducción para primero mostrar qué es el cambio climático y lo que se refiere a él para entender el resto de la plática. Entonces, el tema, como ya lo mencionó la doctora, el cambio climático, el principal desafío de la humanidad en el siglo XXI. Empezaré por mostrarles esta lámina donde ustedes pueden ver en la parte superior que dice antropósfera. Esa es la parte en el sistema donde nos encontramos ubicados, este, pues los seres humanos y el resto de los seres vivos no humanos, interactuando como muestran las flechas y esas direcciones con los otros subsistemas que están aquí en el planeta. Una situación que normalmente no reflexionamos sobre ella. De acuerdo a la ONU y el IPCC, al cambio climático se le define como los cambios a largo plazo en las temperaturas y los patrones meteorológicos. Eh, una definición muy técnica solamente para tenerlo como referencia para el resto de la plática. Y como vamos a hablar de los gases de efecto invernadero y los gases del planeta, en esta lámina están mirando cómo es la composición de gases en el planeta, donde como ven domina el nitrógeno, en menor proporción el oxígeno, y luego hay otros grupos de gases, como se mira en la misma lámina. A ver, vamos a proyectarlo más grande. Bien, entonces esta es la composición general de los gases en nuestro planeta. Y cuando se habla
de efecto invernadero de los gases provocados por la actividad del hombre, la actividad entrópica, pues usualmente se habla del dióxido de carbono, mayormente el 84-85%, luego el metano, en menor proporción el óxido nitroso y un grupo de pequeños gases, pero usualmente se hace referencia, como ven, al dióxido de carbono. Y no solemos revisar las características de cada uno de estos componentes que están en la atmósfera. Veamos el componente nubes, o sea, las nubes como parte de los gases de efecto invernadero, que representan más del 80% de todo lo que hay. Vean, su potencial de calentamiento es prácticamente nulo. Usualmente en el planeta, estos gases lo que hace es controlar la temperatura en el planeta y permitirnos pues tener en promedio esos 14 grados centígrados que tiene la temperatura en el planeta en promedio. Luego, el dióxido de carbono tiene un potencial de calentamiento de una unidad. En cambio, el metano tiene 21 y el óxido nitroso tiene 310 eh, potenciales de calentamiento. Entonces, esa información solemos no reparar en ella. Esta gráfica que les muestro y que a mí es la que me parece que mejor representa o retrata lo que es el problema de los gases de efecto invernadero y lo que tiene que ver con el calentamiento global, es en la primera parte, en la izquierda, pues ya vimos cómo está compuesta la atmósfera de nitrógeno, oxígeno, argón y otros gases. Y vemos que en pequeña proporción están los gases de efecto invernadero, esta rebanada azul, que si la amplificamos, vemos que el 95% es el vapor de agua, las nubes, que es, les decía que regulaba la temperatura del planeta. Y luego el siguiente gas es el dióxido de carbono con 3,6% del total de los gases. Y en la parte más derecha, en color rojo, vemos que el dióxido de carbono es 96,6% producido por la propia naturaleza y solo el 3 y fracción es por la actividad del hombre. Entonces, esa porción no queda muy clara de por qué se ha elegido el dióxido de carbono como responsable de ese calentamiento, que ya vimos que incluso no es el que mayor potencial de calentamiento tiene. Y toda esta información, todo este tema se maneja a través del IPCC que está en la ONU, el aparato intergubernamental para el cambio climático, que es la única entidad oficial que maneja la información a nivel del planeta, recolecta toda la información al respecto que se genera por los científicos y entonces eh, la prepara, la analiza y nos da reportes, no son reportes anuales, el último es, me parece que del 2022, reportes muy extensos, bastante detallados, y vean con quién comparte su información y se retroalimenta el IPCC, en este caso por sus siglas en francés, con las universidades, con las empresas, con los gobiernos, los partidos políticos, las instituciones, los medios de comunicación, las ONGs. Y como dice este autor que está aquí en la lámina al pie, dice, bueno, el IPCC ha logrado hacer toda esta amalgama para controlar no solo la parte política, sino la cultura popular prácticamente en todo el mundo, por ser la única fuente que controla esta información. Y usualmente el tipo de gráficas que nos da el IPCC es como el que están viendo en pantalla, donde los primeros datos son de 1860 y el último dato es algún año próximo al que estamos en este momento.
y representa, por ejemplo, en esta lámina al óxido nitroso, al metano y al dióxido de carbono. Y como vemos, la tendencia que tienen hacia arriba. Este periodo comprende más o menos a lo que es de la revolución industrial que hubo en Inglaterra a finales del siglo XVII a la fecha. Y este es el comportamiento que es la gráfica que usualmente proporciona el IPCC a los medios para que los medios lo publiquen. Y si bien va, la información la ponen a los últimos 10.000 años, 100.000 años, 2 millones de años máximo, es de lo que habla el IPCC. Pero ¿qué pasa si nosotros recurrimos, por ejemplo, a la paleoclimatología, donde esta ciencia recopilan toda la información a través de evidencias y reconstruyen cómo fueron las características del planeta? En la gráfica que estamos viendo, por ejemplo, en los últimos 60 millones de años. En la parte más izquierda, que es donde estarían los 600 millones de años, o es decir, hace 600 millones de años, podemos ver que había hasta 6.000, 7.000 partes por millón de dióxido de carbono. Y en la parte más derecha, en la parte baja, es donde nos situaríamos actualmente, con un promedio de dióxido de carbono de aproximadamente 400 partes por millón. Es decir, estamos en una época de las menores cantidades de dióxido en la historia del planeta, que más o menos tiene alrededor de 4.500 millones de años. Vean, hay una época que también baja mucho la cantidad de dióxido de carbono, alrededor de hace 300 millones de años. Y andaba en una concentración de dióxido muy parecido al que tenemos en este momento. Veamos los últimos 60 millones de años y vean el contenido de dióxido de carbono y todos los momentos anteriores en esos millones de años fue mala concentración que lo que hay ahorita. Y lo mismo ocurre con la temperatura. Estamos, como ven en esta gráfica, en la parte o en las épocas más frías del planeta, en la historia global del planeta. Repito, ese dato que no se pierda de vista, porque lo que sí está ocurriendo y efectivamente la información que nos da el IPCC es cierta, hemos afectado el contenido de los gases de efecto invernadero y la temperatura en tan solo 200 años. Y cada vez el problema se nos convierte más grave en este pequeño espacio de tiempo donde nos ubicamos, ¿sí? Pero no así en la historia del planeta. Con esos datos ya como antecedente, ahora sí ya vamos a entrar en el tema derivado de esto que les he comentado. Y me gusta empezar con lo que René Descartes, 1560, eh, presentó su libro de El recurso del método y dice, bueno, vengo aquí no a decirles cómo hagan ustedes sus cosas o cómo interpretan ustedes las cosas. Les vengo a contar cómo las interpreto yo y cómo las analizo yo. Entonces, para evitar alguna decir, no, pues para mí que no es correcto, porque podemos tener visiones diferentes, interpretaciones diferentes sobre un mismo evento. Y ya con eso, bueno, pues empezamos. ¿Cuál es la postura de la gente? Usualmente nos dice este autor que está en esta lámina. Bueno, la gente nos dice el cambio climático no es cierto, no está ocurriendo. Y ya conocemos gente como esa, como el vecino del norte, el presidente. Otros dicen, bueno, sí existe el cambio climático, pero los datos no son correctos, son inexactos, son confusos. Y ya hay otro grupo de gentes que dice, bueno, ciertamente sí está, pero los patrones son muy erráticos y además es por la actividad que hacemos los humanos. Estas son las posturas más conocidas acerca de las personas con relación a este fenómeno. Pero en lo que sí podemos estar de acuerdo, y nos sigue diciendo este autor, es que el cambio climático es un fenómeno complejo que requiere que eduquemos a las generaciones actuales y que nos preparemos para educar a las generaciones futuras para que le hagan frente a toda esa cantidad de información que se genera todos los días y analicen lo que nos está sucediendo
como lo podemos analizar desde este momento. ¿Por qué? Porque el cambio climático, ya lo dijimos, son cambios a largo plazo, de larga duración. Hay un dato que menciona que si en este momento dejáramos de contaminar y emitir gases, el cambio climático seguiría por alrededor de 100, 200 años al menos. Entonces, analizarlo para un pequeño periodo no tiene mucho sentido. ¿Desde cuándo se empezó a hablar sobre calentamiento global o cambio climático? Que tampoco hay datos muy contundentes sobre eso. En esta cita que ven aquí, ya se dice que al presidente John F. Kennedy ya le informaban en 1961 que la actividad de la gente estaba impactando en las temperaturas del planeta. Entonces, al menos tenemos esa información que esto se empezó a conocer públicamente al menos de los años 60 del siglo pasado. Entonces, tenemos ya 60 y 20 que llevamos 80 años y todavía es un fenómeno que no acabamos de comprender exactamente. En 1992, un grupo de científicos preocupados, dice ahí, emitió una alerta a la humanidad sobre esa cantidad de contaminantes que estábamos soltando a la atmósfera. En el 2017, 25 años después, 15,000 científicos volvieron a repetir el mensaje más finamente y decir, estamos calculando mal y esto se nos puede venir más rápido el problema puede acrecentarse en tiempos más prontos que los que tenían contemplados anteriormente. A este punto, agreguemos que en este momento, la derecha, la que está negando el cambio climático, se está posicionando políticamente en los países del planeta. Peligroso como en casos de países tan poderosos como Estados Unidos, que acaba de dejar los acuerdos de París hace un tiempo atrás apenas. ¿Y por qué llegamos a esto? ¿Cómo es posible que en tan corto tiempo, en la escala de vida humana, en las condiciones del planeta se están haciendo un verdadero desastre? Bueno, tenemos algunos datos para tratar de explicarnos eso. Hemos estado olvidando, vivimos, pero nos olvidamos que convivimos, que estamos compartiendo el planeta con otros seres vivos. Solamente pensamos centrados en nosotros, en los humanos, sin atender al resto de los organismos vivos. Entonces, pues al hacer ese descuido, pues así les está yendo. Estamos en un periodo de suma desigualdad en la distribución de la riqueza. En esta lámina, en la parte de abajo, por ejemplo, pueden ver que el 1% de la humanidad posee más riquezas que el resto de la humanidad. Fenómeno mismo que se repite en México, como pueden ver en la parte superior, que es una nota de la jornada. También, pocos países son los que generan el problema y nos lo generan para todos. Y además le echan la culpa a los países que ahora se le llaman los países del sur global, cuando son los países del norte, las grandes potencias económicas, las que realmente están causando este problema. Y obviamente esta minoría pues impone, dice aquí el autor de esta nota de la jornada, pues impone a sangre y fuego lo que conocemos como neoliberalismo, una fase avanzada del capitalismo muy agresiva. Por eso son las alertas, por tanta agresividad hacia la naturaleza. Fíjense, apenas en poco más de 200 años de cuando se dio la revolución industrial, ¿sí? El sistema capitalista pues prácticamente ha destruido la mayor parte de lo que la naturaleza tardó millones de años en ir creando, ¿sí? Entonces, esa es la parte entrópica y que no se puede negar. Están los datos bastante claros. Y además,
estamos en un momento en que coincide el cambio climático, este calentamiento pues ya fuerte, porque ya superamos el 1,5 que se quería que fuera la meta, y junto con una crisis financiera del capitalismo, que lo ha hecho más agresivo. ¿Sí? Ya mencionamos algunos datos al respecto. Y esta crisis, dice estos autores que están aquí en esta lámina, eh, es de gran alcance porque además es una crisis ética. Los problemas a los que nos estamos enfrentando en este momento y que van a seguir para adelante, pues tienen que ver prácticamente por una falta de ética de lo que hemos mencionado, de creernos que somos la obra maestra, que los otros seres vivos con los que compartimos el planeta no son importantes. También tenemos el problema de que como sociedad, como nos hemos educado en los últimos 100 años al menos, defendemos nuestro estilo de vida. No queremos ceder, por ejemplo, en dejar nuestros celulares, dejar nuestros carros, dejar nuestras computadoras, dejar toda esa tecnología que es la que provoca la contaminación, como el Internet. Y nos vamos alejando de la necesidad ecológica o del respeto que se les tenía, por ejemplo, en los tiempos que se inventaron las áreas naturales protegidas, que se quería conservar el ambiente. ¿Cómo es esa desigualdad? Noten ustedes en esta lámina, en la parte más inferior, están los Emiratos Árabes, que si mantienen su estilo de vida, necesitan casi 6 planetas para mantener ese estilo de vida. Si es de la Unión Americana, necesitan casi 5 planetas. Y vean a los países llamados del sur, Ecuador, India, con un planeta. Esa es la desigualdad enorme que hay en los estilos de vida y que tiene que cambiar porque si no, pues el destino ya sabemos cómo es. Entonces, para muchos, viendo estas desigualdades como las de esta gráfica, pues dicen, bueno, parece que es más fácil que se acabe el mundo a que se acabe el capitalismo. Y decíamos, a eso agreguémosle que ahorita están llegando a los gobiernos del mundo, la derecha y la extrema derecha, bueno, pues esto se complica mucho. ¿Por qué? Bueno, porque estamos en esta sociedad con las ideologías como las que tenemos de mantener esos estilos de vida, este modelo civilizatorio único, globalizado, que no le hace tanto caso a la política como al sector económico y en el que al parecer no encontramos alternativas posibles de modos de vida. Decíamos, y mucho depende de la conducta de nosotros, de no querer cambiar nuestros estilos de vida. Y sin eso, pues le quitamos la posibilidad a que las cosas mejoren. Por otro lado, se argumenta que el crecimiento desproporcionado de las poblaciones está afectando la producción de los alimentos y le responsabilizan a los países del sur, ¿sí? Porque dicen es que allí es donde crece más la población, ahí es donde se necesita más alimentos, etcétera. Una responsabilidad de los que contaminan de ese 1% de los que hablamos y echándole la culpa al resto. Y entonces, como dice este autor aquí, lo que necesitamos en realidad para controlar, para adaptarnos al cambio climático, necesitamos cambiar, y como dice aquí, pues cambiar el sistema. Echarle la culpa al cambio climático de todo lo que está pasando y echarle la culpa a los pobres, dice este autor, eso es una ecologización del odio. Y por eso leemos con una frecuencia muy inusual la muerte de ambientalistas y en México es bastante grave ese punto. ¿Cómo lo hacen? Por medio de que, decíamos, por ese tipo de mensajes que nos dan, en que te están provocando el miedo. O sea, ese tipo de alarmismo para cuando dan la información de cómo viene el cambio climático, ciertamente está ocurriendo, pero de la forma que te lo dan es para provocarte el miedo.
Y esta estrategia es una estrategia de guerra que han usado las sociedades del mundo desde años muy pasados. Vean la nota como la que Ya están estoy viendo ahí. ahí, ¿Ya me y vio? de estas notas hay muchas en el periódico, en cualquier periódico del mundo, no digamos en español o en inglés o en Ah, francés o en alemán, perfecto. en ruso, de ese color siempre diciéndonos, nos No, quedan 5 años está para hablando. salvar el No, planeta, estamos peor que hace 125.000 años o hace 2 millones de años. Ya vimos las gráficas muy anteriores interesante. y nos recomienda este autor. Ya, Perfecto. Usted escribe y ya va a salir. Ya sale. Excelente. Excelente. Sí. entonces nos dice, ya sabemos que tenemos miedo porque nos están asustando, pero hay que dejar el miedo, hay que dejar de temblar y empecemos a actuar. Utilicemos la razón, nos dice el autor. Este, de una sociedad en pánico no es la mejor manera para adaptarnos a problemas complejos como el cambio climático. Así, pero sí necesitamos reconocer que se está utilizando el miedo al medio ambiente, al cambio climático, como un instrumento de control, un instrumento de poder. Eh, necesitamos analizar la información. Hay mucha información. El cambio climático es real y necesitamos un cambio de conciencia. Necesitamos concientizarnos que el problema es real, nos está afectando y como dice el secretario de la ONU, vamos de bajada y sin frenos, rumbo a, dice él, al precipicio. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? La información de que existe menciona que la estrategia para enfrentar el cambio climático es la adaptación, adaptarnos a la realidad de un nuevo clima global. No van a regresar las temperaturas que se estaban hace 60, 80, 100 años. Les decía, con lo que hemos ya contaminado, con lo que está en la atmósfera, podemos dejar de contaminar y el cambio climático y la parte que hemos acelerado va a continuar. Entonces, esa parte tenemos que tomar conciencia del problema, del tamaño que tiene y buscar cómo nos vamos a adaptar. ¿Cuál es la estrategia de esta adaptación? Pues que aumentemos la resiliencia y la resistencia de la sociedad y junto con nosotros el resto de los seres vivos que nos acompañan en este planeta. Diría el doctor Lev, aunque lo dices este otro autor, es vital que entendamos qué es la vida. ¿Qué es la vida? Entender esa parte desde la filosofía, pues nos va a llevar a recorrer también la historia y a recurrir a los sentimientos humanos como puede ser la escritura y la poesía. ¿Por qué? Bueno, pues porque el pronóstico es que si el 2024 fue muy feo climáticamente, los siguientes años van a ser todavía peores, de acuerdo a esta nota que está aquí. Ya desde hace más de 15 años, de 15 años, 10 años, se identificaron límites planetarios que no deberíamos de rebasar como humanidad. Aquí están los colores y en la parte más alta podemos ver lo que es la parte de la biodiversidad, la integridad de la biosfera, y luego a su lado vemos la concentración de dióxido de carbono, lo relacionado con el cambio climático, y el color morado, lo único que nos está indicando es que ya entramos a la zona de riesgo. Vean, de esos 9 límites planetarios, solo en 3 hay cierta tranquilidad en que podemos todavía trabajar con calma, pero en el resto ya estamos en los bordes más difíciles. Y a eso agréguenle que estamos en un sistema educativo globalizado que no estimula, que no quiere que haya integración entre las disciplinas para que trabajen los problemas complejos. Seguimos trabajando de manera disciplinaria todavía hasta este momento. Necesitamos entonces, los que estamos en estas áreas del saber, separar los hechos científicos, los que son reales, y enfrentarlos entendiendo que el potencial humano, la capacidad humana que ante los desastres suele salir a flote.
necesitamos conocer la historia. Los problemas que ahora tenemos los tenía Inglaterra en la Edad Media y pudieron resolver, también tenían contaminación, tenían erosión de suelo, tenían un montón de problemas parecidos a los que tenemos hoy en día y sin embargo la sociedad siguió adelante. Asumiendo entonces esto que les he mencionado y ahí están las citas y hay mucho más información, me ha costado mucho trabajo hacer una síntesis muy apretada como la que están viendo, pues entonces tenemos que descubrir cómo vivir en este nuevo clima con serenidad y pues que venga lo que venga porque no vamos a poder detener el cambio climático. Por ello, el llamado a la concientización, a la educación, al trabajo inter y transdisciplinar. Y pues eso es todo lo que les preparé. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muy interesante el tema. Y pasaremos a la sesión de preguntas y respuestas, comentarios de nuestro público y compañeros que se han conectado, que han logrado conectarse. No sin antes recordarles que se me pasó mencionar que el Seminario Permanente de Investigación es una actividad que ha coordinado la doctora Ivonne Campos, profesora e investigadora del colegio, y que se ha mantenido de manera permanente. Tenemos un par de comentarios, esperando que se animen a hacer algunas preguntas. Le mandan saludos varios profesores. Y Ivonne comenta, ¿qué importa que te haga énfasis en el papel de la ultraderecha en el agravamiento del cuidado del planeta? Suele pensarse que solo es un asunto de afinidades políticas, pero en realidad se trata de una apuesta contraria a la sustentabilidad de la vida. Leo los comentarios que tenemos, doctor, y ya usted hará favor de hacer comentarios al respecto. Adelante, doctora Amelia. Daniel Hernández comenta, la adaptación que se comenta como cualquier otra acción social siempre será desigual, dada la esencia del sistema de organización social que se tiene. Incluso habrá grandes capas de la población y territorios completos que ni siquiera tendrán la opción de adaptarse. Ya a este momento hay zonas desertificadas con hambrunas como efecto inmediato. Por ejemplo, ¿qué hacer? Ángel David le comenta, excelente charla. ¿Podría hacer un comentario sobre el tema de la transición hacia las energías limpias? Ahora el control por los minerales para la fabricación de pilas se ha vuelto un pretexto para la guerra. Si quiere, dejamos aquí con estos tres Sí, y esperando que se porque luego motiven se me va más a olvidar. compañeros a preguntar. Bueno, el asunto es que ya la adaptación no va a ser opcional. El hecho de que el 1% controle la economía del mundo nos habla de lo fuerte que va a ser la pelea. Entonces, en este proceso solo va a quedar la capacidad de adaptación, va a ser la diferencia entre estar y no estar en el planeta. No parece haber otra alternativa. Pensar que podemos cambiar esa desigualdad, que podemos hacer una redistribución de la riqueza para cuidar el ambiente, no tenemos antecedentes que vayan a ser. Yo siempre he pensado que el objetivo uno de las agendas que ha habido desde Río de Janeiro, las metas del milenio, la Agenda 2030, el objetivo uno de acabar con la pobreza, está mal redactado. Debiera decir mejor acabar con la riqueza y de esa manera acabamos con la pobreza, pero obviamente no lo van a poner y obviamente tampoco se va a alcanzar nunca ese objetivo porque no es la intención real de quitarlo. Entonces, la adaptación va a tener que pasar por eso, no hay opción. Entonces, y el fenómeno nos está tocando, ya nos está afectando y no va a respetar posiciones. Nos va a afectar a todos como especie y solamente los aptos son los que pueden tener mejores perspectivas de vida. En cuanto a las energías, debemos de entender un poco más el fenómeno y las formas de energía. Yo no estoy educado en esas
en las temáticas ya específicas y claras, pero me queda claro que el cambio climático que hemos provocado, no el que está realmente moviendo globalizadamente en la historia del planeta, sino esta pequeña fracción de 200, 300 años, pues ha tenido que ver porque toda la energía solar que se fue acumulando con la muerte de los dinosaurios, todas las especies que ha habido, que son los hidrocarburos, pues se está quemando como el incendio que acaba de pasar en el Sayanca Libres, que se quemó toda una biomasa que se acumuló, tocó el fuego y se liberó. Resultado, lo que pueden leer en los diarios. Entonces, es obvio que eso se va a quemar, se va a acabar de quemar, ya lo dijo Donald Trump, siguen comprando petróleo a todo el mundo, lo siguen acumulando, y entonces eso también son de esos factores fácticos que no podemos, no tenemos control sobre ellos. Pero sí tendremos que irnos a las energías limpias, tenemos el sol, está toda la vida y quizá no sé cuántos millones de años más le queden al planeta Tierra y cuando se acabe la Tierra, el sol es posible que todavía esté allí. Entonces es una fuente de energía que solamente necesitamos saberla capturar, habiendo controlado los problemas que ya hemos causado con nuestras actividades entrópicas. Pero es claro que necesitamos a esas nuevas energías llamadas energías limpias, la solar, la eólica, la hídrica, el planeta sigue teniendo más agua que tierra. Entonces, necesitamos potenciar todo eso y trabajar los científicos en forma sinérgica y coordinada y humilde, humana, sin tomar protagonismos, no querer aparecer en primer lugar en una lista de cualquier publicación, no querer ganar más que todos. Necesitamos quitarnos esa idea de científicos y regresar a un científico humano. Gracias, doctor. Hay otra pregunta de Ivonne Campos que dice, ¿cómo incluir en la investigación una perspectiva más clara de atención a la problemática que expone? Se da por hecho que tenemos la conciencia del problema, pero no sé si se pueden establecer estrategias o metodologías específicas que permitan impulsar investigación en este sentido. A mí me da la impresión de que el problema está un poco más atrás. No se conoce el fenómeno. Se tiene la sensación de que allí está, se tiene la impresión de que sí nos está afectando como era la gente que está viendo los incendios que están ocurriendo o los terremotos que recién han pasado y lo atribuyen de manera muy general a un cambio climático. Pero no hay conciencia del fenómeno ni en la sociedad y me temo que también en la sociedad científica. Entonces, mientras no entendamos el problema, cómo se está desarrollando, porque ya está, o sea, ya tiene rato, dijimos, estamos hablando de los últimos 200 años, por lo tanto, nacimos y cuando nacimos ya el problema estaba caminando de la actividad entrópica. Entonces necesitamos analizarlo con, vaya, no sé cómo dirías, con calma, sentarnos las disciplinas, entender el fenómeno, entender su comportamiento complejo, sus subsistemas, y cuando nos acerquemos a ese entendimiento, entonces sí empezaremos a diseñar estrategias. Pero me queda claro y me voy como lo citaba un autor, este es un asunto de conciencia. Necesitamos educarnos y concientizarnos en el fenómeno y a partir de allí, entonces sí podemos tirar líneas, tirar estrategias y no esperemos, como recientemente me decía una persona, es que el gobierno no hace nada. El gobierno está viendo que pasa esto y no lo está haciendo porque no está allí para resolver tu problema. Ellos están para resolver los problemas de ellos, no de nosotros como sociedad. Entonces la sociedad no debiéramos esperar esas cosas, debiéramos actuar. No recuerdo una sola marcha en México contra el cambio climático. Probablemente sí la ha habido, pero no la recuerdo y no he visto la nota. Entonces, mientras no tengamos conciencia del problema, mientras no lo entendamos, me cuesta trabajo decir, sí, lo que hay que hacer es esto, hay que plantar un arbolito, hay que dejar de usar la bolsa de plástico, voy a guardar mi cel 2 días a la semana. No sé, creo que hay que trabajar de esa manera, pienso. Gracias, doctor. Ya hay dos preguntas más, se las voy a comentar y ya usted nos
O sea, sus respuestas. Jorge Carmona le comenta, si el cambio climático no se detiene y el capitalismo como principal modelo económico responsable de la mayor parte de las emisiones contaminantes sigue intacto, ¿qué alternativas reales nos quedan para enfrentar la crisis ambiental desde abajo y fuera del sistema? Y Adriana Isabel Gutiérrez le comenta, las nuevas tecnologías que no usan petróleo no llevarán a una nueva forma de industrialización y de extractivismo. Bueno, con lo de Jorge. Decía y esto, vaya, el ejemplo más claro de la evolución de las especies son los estudios de Darwin, que por cierto, el capitalismo se aprovechó de esa filosofía y de ahí vienen los términos de competitividad y todas esas cosas, pero muestran que cómo los individuos más aptos son los que logran y llegan a las metas que se proponen como especie. Y porque repito, no vamos a poder cambiar la pirámide de poner que ese 99% sean los más ricos y que ese 1% sean los más pobres. No lo va a ver. En México, 14 familias manejan la economía del país. Solo 14 familias de los 130 y tantos millones que somos de mexicanos. Entonces, por eso decía yo, tenemos que aprender esos procesos evolutivos, entender de la historia como los ejemplos que les hablaba de Inglaterra en el siglo XVII, cómo resolvieron ellos ese problema y para tratar de ver, ok, a este paso de tiempo con la ciencia que tenemos en este momento, cómo lo podemos abordar. Pero todo ello me parece que sí pasa por el lado de la adaptación, la resiliencia y la resistencia y la conciencia humana, la conciencia comunal para enfrentarnos a un problema que nos está afectando al 100% de la población humana y que no estamos actuando. Entonces, yo pensaría eso con lo que refiere a lo que dice Jorge, Gerardo, y voy con lo que dice la doctora Isabel. Eh, no sabemos qué puede ocurrir si dijera, ajá, y si acabamos con el capitalismo y con el neoliberalismo, entonces ¿en qué nos vamos a quedar? Yo desde que reconozco que tengo pensamiento en la sociedad mexicana, me parece que toda la vida hemos vivido en el capitalismo. Entonces, ¿cómo podemos tener puntos de referencia? La esperanza que había, la otra esperanza, sin discutir si era buena o era mala, que era el comunismo, se acabó cayendo con la desintegración de la Unión Soviética, que era la que ayudaba a mantener un cierto equilibrio. El socialismo chisno, vean, está por ser o ya es la primera economía del mundo. Entonces, tendremos que enfrentarnos a las cosas, enfrentarlas como vengan, y en el camino iremos resolviendo cada parte del problema. Y seguramente va a haber facetas nuevas que no estamos acostumbrados a verlas, o tal vez ni siquiera sabemos que existen, y cuando las hagamos se nos van a poner de frente y no nos va a quedar más que resolverla, pero no las vamos a poder resolver si seguimos caminando linealmente como el método científico que usamos ya hace 400 años. Eso tiene que cambiar, porque si no, bueno, el futuro ya tiene fecha. Gracias, doctor. Sin duda, a mí me queda la reflexión de que el actor político es clave en este tema, Totalmente. porque lo hemos platicado en varios talleres y actividades que hemos tenido con funcionarios, donde estamos muy conscientes que el presidente municipal no tira la basura, es la ciudadanía quien lo hace. Es la ciudadanía que se le hace más fácil, ¿no? Tirar el papel o contaminar las calles, que se supone que ellos como autoridades o como funcionarios públicos o servidores públicos deberían mantener limpias, y sabemos que eso no pasa. En el estado parece que el problema básico de la basura es un problema cotidiano al que ya te acostumbras a caminar entre la basura, lo cual pues no debería de ser así. Entonces ahí me queda claro que el actor político es fundamental para coadyuvar efectivamente a estos trabajos de qué podemos hacer, porque cuando uno hace estos ejercicios de, por ejemplo, de solicitar información
a las presidencias municipales, a los ayuntamientos, a los presidentes municipales de cuál es su estrategia, cuáles son sus políticas públicas en materia ambiental, pues no las tienen. Solamente se limitan a la recolección de basura y a ciertos programas de separación, ¿no? Reciclaje, pero hasta ahí quedan. Realmente no hay algo más allá. Y recuerdo esto porque pues lo trabajamos con funcionarios, ¿no? En que de entrada hay funcionarios que ni siquiera tienen un perfil profesional del tema y desde ahí empieza también parte de un problema de cómo atender el asunto ambiental desde la trinchera que me corresponde, ¿no? Un poco es esta parte que nosotros como académicos que podemos hacer, pero también somos parte de la sociedad, somos ciudadanía. ¿Y qué hacemos, no? Con esta parte de esta concientizarnos, efectivamente, ¿no? Pero algo tan básico como es la recolección de basura, los rellenos sanitarios han sido un problema tan solo en el estado, ¿no? Es un problema, es una bomba de tiempo que ahí están y siempre es la contención, ¿no? No hay realmente una estrategia integral. Sin duda, este tema nos deja mucha reflexión. Daniel Hernández le comenta, la idea de que el planeta ya no aguanta viene desde los años 60, 70 del siglo pasado, límites del crecimiento. Entre paréntesis y en perspectiva, se puede afirmar que en los siguientes años esto va a continuar con muchos discursos solamente y acciones reales de restauración del ambiente no hay. Totalmente de acuerdo con el doctor Daniel. Y no lo hay porque no nos estamos juntando los responsables de que las cosas estén ocurriendo. Un ejemplo lo pueden ver, por ejemplo, en lo que dicen de restaurar la cuenca del Alto Atoyac. Se reúne el gobierno, se reúne con la sociedad, pero falta el empresario, el dueño del capital, que es el que contamina y no está sentado en la mesa negociando. Entonces, si no están las partes que forman parte del problema, y buscan una respuesta favorable, no se va a hacer. Si falta una de las partes, ya no, aunque los demás hagan su trabajo, no va a haber. Si no hay esa sinergia, entonces por eso se apela a que el primer punto va a ser el crear una conciencia, educar para crear una conciencia sobre el problema, sobre el daño que está haciendo, sobre el porvenir va a venir según en la forma que actuemos. Si seguimos sin hacer nada como está ocurriendo hasta este momento, no creo que alguien tenga dudas de qué nos espera. Y a Sí, un sin muy duda. corto plazo. Sí, sin duda. Tenemos nuestra parte de nuestra responsabilidad de lo que podemos hacer por nuestro planeta. Doctor, creo que ya no hay más preguntas. Estamos casi a finalizar la actividad del seminario y creo que parece que ya no hay más. Agradecemos mucho a los compañeros, a los profesores y a los alumnos que se conectaron a esta sesión que será transmitida por el canal institucional del colegio a su cuenta a nombre bueno, antes de despedirme, creo que le mandan otro saludo, dice Michelle Sheresada Santillán, enhorabuena, doctor Andrés, me parece que desde su mirada crítica sobre el tema de cambio climático nos lleva a una reflexión profunda sobre la naturaleza del ser humano y la relación, la biodiversidad. Considero que hoy la bioética global nos permite incorporar ecovirtudes para un buen vivir. Gracias, Michelle, estoy de acuerdo contigo. Muchas gracias a todos los que se conectaron y a nombre de la doctora Ivonne Campos, que es la coordinadora del Seminario Permanente de Investigación del Colegio de Tlaxcala, esta ventana, este espacio de divulgación científica que tiene el colegio y que compartimos, es un espacio para compartir lo que estamos trabajando como investigadores comprometidos con nuestra sociedad y nuestra comunidad local. Muchas gracias, doctor Andrés. Le harán llegar eh, su constancia y muy buena tarde a todos. Gracias por conectarse. Buena tarde.